last week? Yeah, just Okay. a little while you're here, what today is. Okay. Topic. Yeah, I'm gonna do. Okay, standing by. You guys almost ready? Mm-hmm. Okay. Okay, they're ready. Standing by. 5, 4. ¿Qué significa tener un corazón conforme al de Dios? ¿Cuál es la implicación y qué es la manera en que la adoración va formando el corazón de un creyente? Eso y más estaremos hablando hoy con un invitado muy especial, así que quédate pegado a este programa Unidos. Bendiciones y bienvenidos una vez más a su programa Unidos. Mi nombre es Pastor Lorenzo y es un placer tenerlos en este momento compartiendo un tema tan importante. El día de hoy es un privilegio para mí tener no solamente a una persona muy especial, muy talentosa, pero también a un familiar mío. Y estoy hablando de mi cuñado, que también es líder de alabanza de la iglesia Word of Life Church Español, ministro también, Abraham Uribe. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias. Gracias. Estoy muy agradecido de estar aquí y compartir este tiempo contigo. Amén. Cuéntanos un poquito de ti, cuántos hijos tienes, a qué te dedicas, a cuál iglesia vas y para que así la audiencia te conozca un poquito. Bueno, mi nombre es Abraham Uribe, ¿verdad? Y soy ministro en Word of Life. Dirijo ahí la música. Estoy casado con mi esposa Jenny. Tengo 2 hijos hermosos, una niña Brielle y un niño Abraham, que le llamamos AJ. AJ. Sí, y entonces yo me dedico soy maestro de música en el distrito de Gadsden. Uh-huh. Y he estado ahí enseñando por yo creo que 10 años ya, 11. Sí. Y eso es lo que me dedico y he sido parte de la música en la iglesia por toda mi vida. Y de eso vamos a estar hablando en esta programación acerca de cómo somos formados por la adoración. Y quisiera hacer un énfasis usando a un personaje muy importante en la Biblia y es el rey David. Vamos a abrir la Biblia, si la tienes ahí contigo, al libro de Primera de Samuel y vamos a un versículo muy famoso que es en el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 14. Y estamos en el punto en la historia de Israel cuando el rey Saúl es rechazado por Dios por su desobediencia, su rebeldía, su falta de estar conforme a los deseos de Dios y seguir su voluntad. La Biblia nos dice lo siguiente en el versículo 14. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Estamos hablando del famoso rey David. ¿Quién es el rey David? El rey David viene de una generación, mucha gente que forma parte de la genealogía de Jesucristo. Pero cuando nace el rey David, no nace en un palacio. De hecho, la Biblia nos cuenta que él nace de todos sus hermanos, el más pequeño. Entonces, cuando están buscando ungir al rey David, no lo encuentran, ya que él no tiene la facha de un rey. Pero algo que la Biblia nos enseña, y vamos a entrar a la plática de hoy, es Dios mira el corazón, no la apariencia. Hay 4 puntos que me gustaría cubrir en esta tarde y quisiera empezar con el primero, y es este. En cuanto a ser formados por la adoración, el primer punto de hoy es la adoración formó la identidad de David. Cuando nadie lo veía, dice la Biblia que él pasaba tiempo en el desierto cuidando a las ovejas, asegurándose que estuvieran bien, y es ahí donde desarrolla una relación íntima con su Creador. ¿Qué nos puedes decir tú cómo ha formado la adoración tu vida? ¿Cómo empieza tu jornada musical, Abraham?
Pues desde chico, de lo que yo me acuerdo, ahí también lo que cuenta mi padre sobre, pues de chiquito, ¿verdad? Es que yo fui creado en la iglesia, mi papá es pastor y desde chiquito tomaba caseteras, radio casetera, no sé Ajá. cómo decirlo. Los cassette players. Cassette players. y, y de los 2 o 3 años me ponía, porque nuestra casa también era la iglesia. Ok. Entonces, eso es lo que yo miraba alrededor de mí y me acuerdo, bueno, él me dice que él me cuenta, porque no me acuerdo, pero yo agarraba el radio y ponía, lo ponía en el altar y yo nomás levantaba la mano y las manos en adoración en Dios. Y eso es lo que siempre de lo que yo me acuerdo es lo que siempre he hecho, es adorar al Señor no solamente con cántico o instrumentos, pero desde lo más profundo de mi ser, ¿verdad? Es adorarle a Él. Y de acuerdo, conforme yo crecía, siempre me acuerdo, siempre tomando un instrumento, Sí. cantando, y así desarrolló mi vida. Que es tremendo porque no solamente diriges la alabanza, o sea, en el ámbito secular trabajas enseñando a los niños la música. Y para los que nos están viendo, Abraham es el líder de alabanza en la iglesia donde servimos y toca de todo. Yo te he visto agarrar toda clase de instrumentos, desde bajo, guitarra, piano. Pero sabemos que la adoración no es lo que tocas con el instrumento, no, es el medio con el que adoras, pero en realidad la adoración es quién eres cuando nadie te está viendo y cuando todavía la gente no te conocía, cuando todavía no eras un niño, ¿verdad? No estabas públicamente exhibiendo tu talento. El Señor fue mostrándote a ti cómo adorar, aún en esos momentos de formación. Imagino que fue duro tener ahí la iglesia y tu casa, pero Dios estaba formando algo en ti en esos momentos. Vemos también cómo Dios forma el corazón de adorador en David. Y él estaba formando en él el carácter necesario para lo que vendría. Entonces, algo muy importante es la lección de carácter. Quienes somos cuando nadie nos está viendo es quien realmente existe dentro de nosotros, no lo que la gente ve. Porque hoy en día la adoración se puede ver como la música, el estilo, el ritmo, etcétera. Vemos muchos grupos de adoración fenomenales. Yo en particular tengo mis favoritos, pero sabemos que la adoración no solamente es el sonido que emitimos, es el sonido que estamos emitiendo desde el interior, nuestra relación personal con Cristo Jesús. Es interesante esa historia que nos estás contando. ¿Y dónde viene tu amor por agarrar un instrumento? ¿Alguien en tu familia te enseñó? ¿Tu papá también sabe tocar instrumentos? Sí, claro, en mi familia la música, la adoración es algo fundamental. Y mi padre sí, desde el canto a tocar instrumentos es el que me enseñó desde chico a tocar, sino con el pandero, con la conga, de la guitarra hasta el piano. Y ya creciendo tomé el saxofón. Que eres tremendo en eso. Sí. Y para los que nos están viendo, él tiene una maestría en música. No solamente sabes tocar, fuiste a la escuela para eso, estudié. Recibiste un estudio, te gradúas y estás ahora dirigiendo un grupo de alabanza, que me lleva al siguiente punto, al punto número 2 en cuanto a la formación del corazón a través de la adoración. La alabanza y la adoración nos sostiene en medio de las pruebas. Vemos, Abraham, no sé si estarías de acuerdo, cómo para el rey David, cuando él estaba huyendo de Saúl, llega un momento donde David sirve en el templo, su alabanza, su adoración, la Biblia dice que calmaba los malos espíritus que atormentaban a Saúl, pero en un momento el rey Saúl perdía la paz y se alocaba y enviaba a David lejos del palacio y lo hacía huir. Y en esos momentos cuando David huía por su vida, la adoración se volvió su refugio y es ahí donde escribe muchos salmos. Entonces, cómo la adoración no ignora el dolor, la transforma. Cuéntame cómo ha transformado la adoración
tu dolor, cómo no ha ignorado y cómo Dios ha usado la adoración para ayudarte a sobrellevar momentos difíciles en tu vida. Sí, yo creo que la adoración es el medio en que Dios usa para calmar, tranquilizar nuestra alma agobiada, Amén. así como lo hizo a Saúl. Y yo me acuerdo en tiempos cuando yo vivía solo, cuando uno va, bueno, yo fui a colegio, ¿verdad? Y esos momentos afuera, aparte de mis padres, me encontraba en momentos solos o estresantes y en momentos también que yo me confrontaba con la vida, con mis fallas y me quebrantaba delante del Señor y en esos momentos es cuando en soledad la adoración fue real en mi vida y así vemos en la vida de David también que en momentos de soledad, de quebranto, es cuando vemos las cosas más sinceras en los salmos de David, y eso es lo que me deleitó, que podemos usar la adoración a llegar más cerca de Dios. Y es interesante porque vemos que David escribe diferentes tipos de salmos, o sea, no todos los salmos son iguales. De hecho, al principio de todos los salmos hay una indicación, dice para el director de alabanza o Selah, que es un término de pausa. Y ahorita antes del programa estábamos hablando y me comentaste algo muy, muy bonito, y es la importancia del silencio en la música, hablando literalmente, ¿verdad?, de una composición, pero también cómo no toda la música es igual, como ciertos tonos, cierta mezcla de acordes y ciertas pausas en temas musicales cuando estamos en la iglesia o en la intimidad, cómo impactan, porque la música hoy en día, obvio, todos sabemos que es una influencia grandísima, es una industria aún en el mundo muy, muy, muy lucrativa, y todo mundo es transformado por la música de alguna manera, especialmente como creyentes. Espiritualmente quiero hablar de ese punto que dijiste antes del programa, la importancia del silencio en la adoración, porque la adoración no solo es música y sonido y ruido, muchas veces también es silencio. Explícanos esa parte. Sí, me gusta mucho en un Salmo 62:1, David dice, en Dios solamente está acallada mi alma. Amén. De Él viene mi salvación. En otras versiones dice, el silencio espera mi alma solamente en Dios. O sea, hay una confianza y espera. No desesperación, sino una espera en Dios, en el silencio. Y hay muchos otros lugares en donde David tiene que calmar su mente, su espíritu en adoración. Y como te estaba comentando, es algo complemental cuando muchos días nos concentramos en el tipo de sonido o la secuencia, pero la pausa, el silencio en adoración es importante, ¿no?, en nuestras vidas. Y lo podemos ver en la palabra, ¿no?, en cómo en muchos salmos viene una indicación de hacer una pausa. Es literalmente la palabra Selah. Y es un momento de reflexión. Y de hecho, recientemente cuando estamos en la iglesia, en un momento de adoración, cuando está poderosa la presencia de Dios moviéndose, a veces percibimos el silencio. Y el Señor indica en mi corazón, aquieta, apaga todo, y ni siquiera piano, nada, y simplemente un momento de quietud. ¿Por qué? Porque en el silo apacible, en el momento de silencio, es donde el Espíritu habla a nuestra vida. Y me pongo a pensar en la música que ha tocado mi corazón, cómo hay grupos tan ungidos que ahorita están haciendo un impacto en el cuerpo de Cristo, y la mayor parte de la música contiene dinámica, y esa dinámica es momentos de silencio, donde parece que la canción se va a acabar o donde baja, ¿verdad?, el ritmo, tal vez la secuencia cambia. Y eso también habla mucho de nuestra vida espiritual, cómo nuestra manera de adorar a Dios no siempre se va a ver de cierta manera. A veces va a haber momentos de silencio, y eso también es adoración, porque en el silencio es donde llega la preparación.
¿verdad? Hay momentos de adorar, de hacer ruido, dice la Biblia, todo lo que respire alaba a Jehová, y también hay momentos de aquietar nuestra alma delante del Señor, que me lleva al punto número 3 en esta programación. La adoración alimenta nuestra valentía. Para el rey David, él llegó a confrontar a un gigante. Y muchos podemos ver cómo en ese momento la valentía, ¿no?, de enfrentarse a este monstruo entró en el corazón de David, pero no fue formada en ese momento. ¿Sabías tú que la valentía es formada en el lugar secreto? Antes de confrontar al gigante, David tuvo tiempo en adoración, en intimidad, y ahí fue que agarró su valentía. Encontramos la valentía en el lugar secreto. Un corazón de adorador produce una confianza valiente centrada en Dios. Si vemos cuando la Biblia nos enseña que David está enfrentándose a Goliat, David hace una declaración de alabanza. David dice, tú vienes, Goliat, contra mí, echándome maldiciones, vienes con espada y jabalí, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, cuyo nombre tú has desafiado. Él empieza a alabar el nombre de Jehová. Cuéntanos, Abraham, tu punto de vista en esto. ¿Ha habido un momento en tu vida donde te has refugiado en el Señor, en la alabanza, para confrontar una situación difícil? Varias veces. Sí. Y en esos momentos de dificultad acudimos, ¿verdad?, a la palabra de Dios y en los salmos. Y me gusta mucho porque en los salmos, especialmente porque en adoración es cuando podemos encontrar esa fortaleza en Dios, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Y en los salmos en la adoración es como podemos exhortar nuestra alma, nuestra propia alma, a agarrar valentía en cualquier situación y enfrentar nuestro gigante, ¿verdad? Amén. Con gozo y júbilo, y muchas veces es con los cánticos, los instrumentos y adoración. Y cuéntame un poquito acerca de la importancia de las diferentes notas acerca de la adoración, porque para el público que nos está viendo en este momento, se dan cuenta que muchas veces cuando usted está tocando una adoración hay ciertos sonidos que traen paz a su alma, y eso no es coincidencia. Y antes de continuar, quisiera hacer una pequeña pausa, un selah, y invitar a todos los que nos están viendo a que hagan su petición a la línea de oración, al número que aparece en la pantalla. Estamos listos para orar con ustedes. Recuerden que Dios no rechaza oración. Dice un famoso canto, la oración es alimento. Y cuando nosotros estamos adorando a Dios, Él está trabajando por nosotros. Y también dice la palabra que oremos los unos por los otros. Así que llama hoy, llama en este momento, deja tu petición y estaremos uniéndonos, el hermano Abraham y yo, después de la transmisión, para orar por cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Pero regresando a este tema, Abraham, cuéntame la importancia de lo que llamamos los tonos menores y los tonos mayores y cómo toda esa dinámica es espiritual. Es mucho más que estilo, sino es también una manera de hacer guerra. Porque hay ciertas canciones, ¿no?, que cuando las empezamos a cantar llevan ciertos acordes y cómo eso hasta impacta la manera en que nos sentimos cuando estamos adorando. Sí, así es. En la música, en el sonido de las cualidades de los acordes, invoca esos sentimientos, Sí, ¿verdad? eso. Y sí, claro, podemos ver que en tonos menores, ¿verdad?, tenemos casi ese sentir de vamos a la guerra. Sí, vamos, amén. Sentimos en esas canciones. Como un push. Sí, sí. Like, let's go. Y claro, eso invoca en sí aliento a nuestras vidas, al que está escuchando esos sonidos. Y hay muchas de lo que yo he estudiado, teorías en qué hace la frecuencia a nuestro humor, y siempre cuando la intención de la canción también es adorar. Porque
Ahorita que estás explicando ese punto, se me viene mucho como desde nacimiento tenemos un conocimiento del sonido dentro de nosotros. Déjenme explicarles. Cuando pones a un bebé y le pones una melodía medio triste, el bebé empieza a hacer pucheros y el bebé no tiene conciencia de sí mismo, ni de su environment, ni de su entorno, y empieza a llorar. Y eso me deja saber a mí que desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre, algo en nuestra alma recuerda de dónde venimos y a dónde vamos y a quién pertenecemos. Alma mía, bendice a Jehová, alaba a Jehová. Entonces, cuando estamos alabando al Señor, consciente o inconscientemente, el sonido está haciéndole algo a nuestra alma. Hay ciertas alabanzas que estabas explicando que invocan, ¿no?, esa guerra. Por ejemplo, hay ciertas alabanzas que cuando las estamos declarando, grande y fuerte es nuestro Dios, está provocando valentía dentro de nosotros. Y hay otras que provoca un sentir de paz y empezamos a llorar. Por ejemplo, esa adoración hermosa por el hermano, creo que es Dani Berríos, que dice, oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando, alaba. Y empiezas a sentir lo que estás diciendo, pero también el sonido es muy, muy importante. Esto nos recuerda que no se trata de tener entonación o saber de instrumentos, sino saber ir al lugar íntimo, buscar la presencia de tu amado en adoración. Y esto nos lleva al cuarto y último punto de la programación de hoy. El arrepentimiento restauró el corazón de un adorador. Vemos como, aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, no dejaba de ser hombre. Y desgraciadamente, después de que él peca con Betsabé y pierde a su criatura, la Biblia dice que él se refugia de todos modos en la adoración, busca su lugar de intimidad, y David adoró a Dios a través del arrepentimiento, porque la verdadera adoración, Abraham, no es perfección, es humildad y regresar al corazón de Dios. ¿Qué nos puedes decir acerca de cómo la adoración nos ayuda a regresar al arrepentimiento, al corazón de Dios? De lo que yo leo, ¿verdad? Y mi experiencia, Dios busca una adoración sincera. Amén. Cuando venimos al Señor quebrantados, ese es el sacrificio que el Señor Amén. requiere de nosotros. Una sinceridad de corazón, y ahí es cuando encontramos su paz, y nos podemos refugiar en adorarle, y ahí es donde nos encuentra el Señor. Amén. ¿Verdad? En ese quebrantamiento de espíritu que Él requiere. Amén. Porque dice la palabra que fuimos creados para adorar. Si te pones a pensar, en todo tiempo estamos adorando a algo o a alguien. Y el arrepentimiento nos regresa al propósito por el cual estamos aquí en esta tierra, y es adorar a Dios. La adoración no solamente es un refugio, no solamente es una conexión, la adoración es una postura de nuestro corazón. Fuimos creados para adorar a Dios. Por eso es muy importante que cuando estemos atravesando momentos difíciles, tengas un momento de intimidad donde prendas la alabanza, la adoración, te hinques y derrames tu corazón delante del Señor. Tal vez sea en tu carro, tal vez sea en camino al trabajo, pero eres tú y el Señor. ¿Por qué? Porque fuiste creado para adorar. Cuando regresas al punto de adoración, estás regresando al centro, estás regresando a ponerlo a Él primero. Entonces, los dejamos con este último pensamiento. Lo que escuchamos es de suma importancia para la calidad de nuestro caminar espiritual. No es malo escuchar una canción romántica de vez en cuando, una canción bonita, con un mensaje positivo, pero es de suma importancia para el creyente rodearse de alabanza, rodearse de música que alabe al Señor, que anime al alma, música que nos provoque a buscarle en valentía, música que nos provoque a buscarle en adoración. Antes de irnos, Abraham, ¿qué es tu mensaje, no solamente como líder de alabanza en una iglesia, no solamente como maestro en una escuela en el ámbito secular, no solamente como hijo de pastor, sino como un hermano en Cristo? ¿Qué consejo le puedes dar a los que nos están viendo acerca de buscar al Señor en adoración? Un consejo quizás, o simplemente lo que yo vivo en
en cómo yo vivo, y yo trato de imitar a adoradores grandes en la Biblia, es vivir. La adoración es vivir en sacrificio al Señor. Amén. No solamente lo que hacemos exteriormente, sino lo que hacemos de afuera, ¿verdad? O lo que hacemos, sino es vivir. Y cuando adoramos, cuando usamos la música, es simplemente lo que ya estamos, se alinea a nuestra vida, lo que ya está pasando. Sí. Entonces, no me quiero trabar más en español. Está bien. Y les animamos el último pensamiento para este programa. Cuando vayas a la iglesia, el grupo de alabanza empiece a ministrar, levanta tus manos. Si tienes algo con que alabar a Dios, un pandero, empieza a declarar, empieza a provocar eso en ti. Si sabes cantar, empieza a levantar una adoración, porque la adoración cambia tu entorno, o lo que llamamos la atmósfera, cambia el alrededor de ti. Vamos a orar por aquellos que nos están viendo, Abraham, y pedirle a Dios que los fortalezca. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos una bendición por todos los que nos están viendo en este momento, todos los que se han refugiado, Señor, en la alabanza y en la adoración. Pedimos, Señor, que sea fortalecido, Señor, el sonido de victoria en estos últimos tiempos. Unja, Señor, a cada iglesia, a cada ministro, cada cantante que nos llegue a ver, y aún los que están sirviendo semanalmente en su iglesia, Padre, porque ellos van al frente de la guerra espiritual. Pedimos que los cubras, que los unjas, Señor, que derrames de tu unción, Señor, como un aceite fresco sobre ellos, para que sus palabras, Señor, sean con efecto, para que lleguen a tocar corazones de aquellos que vienen quebrantados, que vienen tristes, y sean fortalecidos en el nombre de Jesús, que se rompan barreras espirituales. Amén. En el nombre de Jesús, a través de la alabanza a tu nombre. Señor, bendice a los que nos miran, bendice en especial, Señor, a los que están necesitados en una situación en particular. Creemos, Padre, en el poder de la victoria que tenemos a través de Jesucristo, y confiamos en Él solamente. Nos unimos, Señor, en este momento para darte gracias por lo que ya has hecho por fe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a nuestra audiencia bonita que nos llegó a ver. Nos vemos y hasta la próxima. Shalom y bendiciones.